Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Lo que presentaré en esta tarde es una aproximación a lo que denominamos agroexportación, acumulación monopólica y oligopólica del litoral. Nos concentramos, nuestro estudio lo iniciamos hace más o menos unos 6 meses. Lo que voy a presentar son ideas preliminares. Nos hemos concentrado fundamentalmente en 3 agroeconomías y monopolios de exportación: banano, café y cacao. Pero quisiéramos presentarle la primera parte. Yo creo que este evento, bien debiéramos llamarlo la economía política, no la economía y la política, sino la economía política de los monopolios y oligopolios en el Ecuador. El primer problema que tenemos cuando nos enfrentamos al problema de los monopolios y oligopolios en el Ecuador en términos locales y regionales es el no tener una definición adecuada que se ajuste a estas diferentes realidades con las que nos encontramos. Desde el punto de vista del desarrollo capitalista, para entender los procesos de acumulación y reproducción, nos podemos ajustar a la definición actual, pero esa definición actual, esa comprensión en términos de concentración y centralización de la riqueza que facilita tasas altas de sobreacumulación y transferencias de excedente, no nos permite comprender esta suerte de monopolios y oligopolios que están en las diferentes realidades de los mercados locales y regionales. Para poner un ejemplo, en el recinto Fátima del Cantón Daule, de la provincia del Guayas, zona arrocera, existen 2 monopolios en términos de facilitar el crédito al sector arrocero. La sucursal del Banco de Fomento existe en Daule. El recinto Fátima está a 22, 23 kilómetros. Pero 2 familias que ejercen un monopolio en términos de la concesión del crédito desde el Chulco. Se tejen una serie interesante red que posibilita esto, desde el control de las piladoras, entrega de semillas, etcétera, para señalar solo este caso concreto. ¿Cómo lo encajamos? ¿Cómo lo metemos de monopolio, de explotación concreta de productores agrícolas del sector arrocero en esta zona? ¿Cómo lo encajamos? ¿Cómo lo introducimos en eso? Eso para señalar un ejemplo presente. Pongámoslo en el ejemplo pasado, en el tiempo pasado. Existió un control monopólico del proceso de distribución y de circulación del cacao en la colonia. Era una empresa venezolana. Existía un control monopólico que ejercía las compañías de India. Existía un control monopólico y un poder monopólico que ejercía Lima y el Callao, etcétera. Es decir, encontramos una serie de hechos y eventos que no encajarían en una definición actual. Por eso, para aproximar, para tener una lectura histórica y una adecuada comprensión histórica del funcionamiento de los monopolios y de la formación de los oligopolios, sus políticas y sus acciones, así como las reacciones frente a ellas, sería necesario acercarnos a una lectura, a un uso no tan preciso del monopolio en términos de lo que han realizado los distintos economistas en tiempo presente, al menos desde la constitución del capital monopólico hasta la presente. O sea, creo que ahí tenemos una limitación, porque España ejerció monopolio, Callao ejerció monopolio,
México ejerció monopolio, control monopólico. Venezuela ejerció control. Las aduanas de Venezuela ejercían un control. Los comerciantes, los intermediarios ejercieron un control. Y de igual manera los monopolios y los intermediarios en la producción cacatera en la colonia, así como en buena parte de la República. Eso no corresponde a la actual situación de la concentración monopólica, en términos de, como decía, de centralización del capital. Por eso es que la primera dificultad con la que nos topamos es qué uso hacemos o qué concepto usamos de monopolio y de oligopolio, para dar cuenta de estas situaciones de ayer y de hoy. Ese es un problema metodológico que tendrá que resolvérselo en cada momento concreto. El segundo tiene que ver con la periodización. ¿Cómo periodizamos las prácticas monopólicas, los periodos de presencia de acciones monopólicas? Y lo que encuentro es, una forma puede ser algo sencilla, pero es la más directa y la más vinculada a la realidad. Lo que podríamos llamar los monopolios del periodo cacautero tabacalero, que estarían presentes hasta 1940-50 desde la colonia, y el poder y las prácticas monopólicas y oligopólicas que se extienden desde la reconstitución de la agroexportación del litoral a través de la reconstitución agroexportadora bananera de los 50 hacia adelante. Es decir, distinguimos dos tipos, dos momentos de constitución del proceso de ejercicio monopólico. En los dos encontramos un tercer aspecto que a nosotros nos parece importante situar, en términos de lo que tienen en común. El del pasado y el del presente tienen en común un proceso de apropiación de las rentas, de todo tipo de renta precapitalista, protocapitalista y rentas diferenciales de los productores agrícolas de cacao, tabaco, banano y café. Es decir, ese es lo común. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el destino que se le da a esa sobretasa de acumulación, a ese beneficio, a ese ejercicio del poder que tienen. Mientras las segundas están en función directa del proceso de acumulación en términos modernos, los primeros están en función más de la transferencia, de la realización de los excedentes y transferencia de esos excedentes por distintas vías y mecanismos. ¿Qué es lo otro aspecto que tienen en común? Es que desde ayer hasta hoy, en las prácticas monopólicas coloniales y del siglo XIX y las del siglo XX, tienen en común que ese ejercicio de poder monopólico de grandes propietarios, de grandes comerciantes, banqueros, exportadores y diferentes tipos de constitución de esos monopolios y oligopolios, todos han estado cerca del poder. Cuando se revisa la lista de los ministros de Hacienda de ayer y de los ministros de Economía de hoy, uno constata algo que es común, que comenzó a diferenciarse desde los últimos 10 años. Es que la mayoría de los ministros de Economía o de vinculados o de sectores vinculados a esas funciones respondían a grupos monopólicos vinculados a la agroexportación, a la banca, al comercio de intermediación, etc. La otra, algo que está en común es que sus grandes líderes, diputados, presidentes del Congreso, también estaban vinculados a esos grupos y sectores monopólicos. No es desconocido el vínculo de la mayoría de los ministros del periodo alfarista y del periodo placista vinculados a grupos monopólicos del litoral. El periodo de Eloy Alfaro no fue la excepción. Los dos periodos, el alfarista e incluso el prealfarista, el alfarista y el posalfarista, tuvieron ministros vinculados a sectores monopólicos. ¿Qué otra cosa encontramos en común?
En común encontramos que todo el ejercicio monopólico de estos sectores, especialmente los vinculados a la agroexportación, limitan, detienen lo que podríamos llamar la potencialidad productiva en términos de desfavorecer una acumulación interna, producto de un mayor reparto del excedente que se realiza en el comercio exterior y del cual ellos terminan finalmente apropiándose por diferentes vías. Vía seguro, vía banca, vía comercio. No es desconocido esto de ayer y de hoy, y eso todavía existe. Cuando uno mira la proporción de control monopólico de los productores, de los exportadores bananeros de hoy y de los exportadores cacaoteros de ayer, encuentra casi la misma proporción. Lo ponemos en estos términos, un poco reductivamente, pero para hacerlo más comprensivo, 25, 25, 50. ¿Qué es esto de 25, 25, 50? 25 para el productor, 25 para el comerciante intermediario nacional y 50, 45, 50 es más o menos la proporción de la tasa de apropiación que reciben los monopolios. Eso, reparen, es casi directamente proporcional al control que tienen sobre el mercado. Cuando uno revisa la lista de los grandes productores, exportadores bananeros, cacaoteros y cafetaleros, encuentra que más o menos es la misma proporción de control que tienen sobre el mercado. Fluctúa entre 42, 45, 52, 53%. Es decir, 4 empresas, 10 empresas exportadoras controlan más del 50% del mercado exportador. Esta es una situación constante. ¿Cuál es el vínculo que hay? El vínculo fino, grueso, débil, abierto o encubierto que tradicionalmente ha existido entre los sectores monopólicos de la agroexportación y los partidos y el poder político constituido. Quisiera hacer una lectura un poco esquemática, pero que nos permite salir facilitar una interpretación más o menos global. Cuando uno revisa la constitución del bipartidismo a lo largo de la República y asocia los nombres de sus principales ministros y gobernantes con los principales grupos de poder y traza la línea débil o abierta respecto a los grupos monopólicos, ahí está. Es decir, esa es una constante. Comenzando por Flores y los vínculos que tenía con los intermediarios contrabandistas de Guayaquil. Siguiendo por García Moreno y los vínculos que tuvo con los grupos de la banca, de los comerciantes exportadores, comenzando por Luzarraga, terminando por los fundadores del primer banco, justamente el Banco de Luzarraga y el Banco del Ecuador posteriormente. Siguiendo por Ventimilla, etcétera, es decir, los distintos gobernantes y ministros han favorecido políticas de concentración, de tasas altas de sobreacumulación, de concentración de poder del mercado y además lo que es de intermediación. La clave para comprender el problema fundamental de los monopolios en el Ecuador en términos históricos está no tanto en mirar el problema de los productores productores de productos de exportación. Por ejemplo, quien mira la lista de los productores bananeros encuentra que no hay monopolio, Es decir, los productores bananeros, el grueso de los productores, en los productores bananeros predomina los medianos y pequeños productores, pero cuando revisa la red de intermediarios y de la transportación se encuentra con otra cosa, ahí es a la inversa. 10 exportadores tienen el control del 60-70% de las exportaciones bananeras, 10 bananeras, ¿no? 10 empresas bananeras. Igual pasa con el cacao, aunque en el cacao han habido modificaciones,
hay que distinguir entre los grandes propietarios monopólicos de la primera fase cacautera, me refiero a la primera mitad del siglo XX, y la segunda. En las primeras predominan los monopolios nacionales, en la segunda predominan los monopolios con mayores vínculos al capital transnacional. ¿Qué es lo que encontramos en el café? Solo una anécdota. Cuando en los años 80 se dio un encuentro de especializados en historia económica en Cuenca, el economista Lucía Farrín, me creo, una manabita, que estaba haciendo una tesis doctoral, una tesis de economista, realizaba una investigación sobre los grandes productores y monopolistas de exportación cafetalera en Manabí. Alguien estaba financiando, no recuerdo qué institución o qué organismo estatal. Ella recibió en el hotel donde estaba una comunicación por debajo de la puerta del hotel donde se alojaba el equipo que estaba llevando adelante la investigación. Decían que no sigan averiguando quiénes eran los grandes propietarios y exportadores y cómo se manejaba la red de intermediarios. Solo para señalarles hasta dónde llega el poder de los monopolios cafetaleros en Manabí, llegó hasta paralizar esa investigación y quedó a medio camino. En la Universidad Católica, en la revista de Economía de la Universidad Católica, ustedes pueden encontrar ese informe. Esto data de 1980, creo que es en uno de los números 82, 84, una cosa así. Ahí está el informe preliminar, ¿sí?, de esa situación. Esto un poco nos permite aproximarnos a evidencias concretas, históricas de ayer y de hoy, de cuál es el poder. No es desconocido el poder que tiene o que tuvo Alvarito Noboa respecto al precio que debe de pagar a los medianos y pequeños productores. Posiblemente ustedes conocen solo por la prensa, uno lo conoce por conversación y entrevistas directas con los productores. Ellos firman 2 papeles. Los productores, Álvaro Noboa les hacía firmar 2 papeles, o los que intermediaban la venta a Bananera Noboa, 2 papeles. En el uno estaba el precio oficial y en el otro estaba el precio real. Cuando ellos terminaban finalmente recibiendo el cheque, ¿sí?, les daban la del precio oficial, pero el cheque correspondía a lo que él había hecho desaparecer. Y sí, son mecanismos de cómo opera este poder. ¿Qué más podemos decir en una breve exposición sucinta sobre esto? Creo que, no sé cuántos minutos tengo. No sé cómo podemos plantearnos una red de investigación que desde esta superintendencia, con el apoyo de los institutos de investigaciones de las diferentes ciudades y localidades, podamos concluir un trabajo que ya lo comenzó Fierro, creo que Fierro, sí. Fierro en los 80, Pepe Moncada, lo comenzó Navarro, lo comenzó Campaña. Este es un trabajo que quedó pendiente, que quedó abandonado. Creo que Fierro, si Fierro es Lucho Fierro, creo que es Luis Fierro o Carlos Fierro, es una tesis doctoral de los grupos monopólicos en el Ecuador, un tuco de investigación de informe preliminar de 800 páginas, que ahí está un poco una síntesis de lo que fue o de lo que ha sido el proceso de concentración y de ejercicio monopólico del poder. También está en lo que realizó Navarro, creo que eso fue en los 60, sobre la concentración de diferentes compañías, cómo los nombres se repetían. También la que hizo, creo que Isaías Campaña, desde el Instituto de Investigaciones acá de la Central, de la Facultad de Economía. En todo caso, lo que intento, Pepe Moncada también realizó, que Dios lo tenga en su santa gracia, un importante aporte sobre esto, sobre los grupos monopólicos, y él incluso como orense, él conocía cómo se originaron los grupos monopólicos en la provincia del Oro. Entonces es un trabajo pendiente que nos espera. Cuando se discutía esto, yo soy recién director encargado unos pocos meses,
del instituto y lo hice ya previo a mi retiro, me topé con la ley y dije, bueno, pues dejemos algo, interesemos a los estudiantes que hagan tesis sobre esto. Nos hemos empeñado en que hagan tesis, los que se van a graduar, sobre los grupos monopólicos centrados en diferentes provincias y para tener un poco, recoger todo lo que nos ha quedado pendiente. Es una tarea que algunos iniciamos en los 80, lo que los hicimos en los 80, que ya nos han caído los 65 años, pero que ahí quedó. En los 90 no conozco que se haya auscultado, seguido recopilando información para establecer esta línea de continuidad para realizar un verdadero informe, balance, una verdadera historia de los grupos monopólicos en el país, especialmente los vinculados a la agroexportación. ¿Por qué? Porque la agroexportación es la matriz de los grupos monopólicos en el país. El proceso de centralización del capital tiene una sede. Nadie entiende cómo, claro, en términos jurídicos administrativos, la antigua provincia de Guayaquil debía ser el eje del proceso de centralización de riqueza y de capital. Pero eran precisamente los grupos guayaquileños los que ejercieron ese proceso de centralización. Después se fueron coaligando a ellos los grupos de Manabí, la provincia de Los Ríos, etc. Lo cierto es que esa es una telaraña que hay que comenzar a destejer y a encontrar cómo se fueron tejiendo las redes del control monopólico, del ejercicio monopólico de los oligopolios y lo que es importante, cómo se fueron articulando con los nombres, los apellidos y los gobernantes. Eso es lo que podríamos decir en esta primera aproximación, es un informe preliminar porque recién estamos retomando algo que hicimos en los 80, que lo inició creo que Lucho Fierro, creo que Pepe Moncada fue el pionero de esto, o Navarro. En todo caso los dos tenían más o menos la misma edad, eran colegas en la Facultad de Economía de la Universidad Central, creo que lo iniciaron en los 60, en los 70, nosotros recién lo retomamos en los 80 y ahí lo abandonamos, recién lo hemos retomado hace unos 6 meses y a pretexto de la invitación de Pedro, vinimos, aceptamos y estamos aquí para decirles que el problema no son solo los monopolios de la oligarquía guayaquileña, sino cómo de ahí se arranca y hoy se teje esa malla interregional de grupos monopólicos que pasan por los ensambladores de carros, los comerciantes, los supermercados, los moles. Es decir, el problema de los monopolios en este país se ha vuelto complejo y ya no es un problema regional, sino local, interregional, intralocal, etcétera. Eso es un poco una tarea que tenemos pendiente y que no es fácil de hacer. Eso es lo que podemos traer desde Guayaquil y decirles que los monopolios, aunque nacieron en Guayaquil, hoy son una marca nacional, regional, y ustedes y yo conocemos cuáles son los monopolios de Cuenca, los de Loja, ¿sí? El Chato conoce eso, cuáles son los monopolios de la provincia de Los Ríos, y cuáles son estos monopolios, para darles un nombre, estos monopolios informales. Por ejemplo, en Vinces hay una red de acaparadores de cacao que impide que se abran nuevos compradores. Llegan compradores de Guayaquil o de otros cantones y no pueden coexistir, los mandan a amenazar, etcétera, a los productores y a los que quieren introducirse en ese control. Eso pasa en Vinces, eso pasa en el café, en las zonas cafetaleras de Manabí. Esto no es fácil, esto requiere poder político para investigar bien, porque si nos metemos, nosotros corremos el riesgo de que suframos algún secuestro exprés por ahí y aparezcamos como asaltados por los grupos monopólicos, ¿sí? Esto un poco para señalar cuán poderoso es el control que tienen sobre la producción, sobre la intermediación, sobre la banca, incluso sobre el chulco. Gracias.